Buenas tardes, bienvenidos a todos y es una alegría para mí volver a estar en contacto con la asociación y poder compartir este rato de exposición y de diálogo. El trasfondo del título, Ética y retos ecológicos, pues es bien claro para todos ustedes, para todos nosotros. Ya nos lo expuso el jueves pasado nuestro presidente Federico, de la problemática que engloba a todo el mundo, de nuestros retos ecológicos, del cambio climático y de qué vamos a hacer con nuestra madre tierra en las décadas y no sé si decir en los siglos futuros. Esperemos que sí, claro está. Y lo de la ética es porque entiendo que, claro, se trata de afrontar un problema cada vez más beligerante, más complejo, desde el punto de vista de la siguiente pregunta. ¿Quién es quien provoca que el mundo que vivimos sea como es? Habrá que decir en los aspectos negativos que tiene y, por supuesto, en los aspectos positivos que también tiene. Lo que voy a desarrollar tiene tres partes. Una, tomar conciencia o reiterar o rehacer un breve repaso de cuál es el problema de la palabra progreso, del desarrollo sostenible y de las realidades que nos retan permanentemente a preguntarnos qué vamos a hacer con nuestra vida y con el mundo. El segundo punto tiene que ver con cuál es la razón o el motivo, o sí, la razón por la que las cosas son como son y no son de otra manera, porque alguien será quien las provoca que sea así. Y el tercer punto tiene que ver con lo que podríamos llamar la fase de la alternativa, la fase de la respuesta. ¿Qué respuesta podemos nosotros dar para intentar solventar muchos de los problemas o deficiencias que tenemos? Entonces vayamos con el primer punto. ¿Cuál es la panorámica general que vivimos actualmente? Para ello voy a recordar un filósofo alemán de la década de los años 20, 30, 40 del siglo pasado, no muy citado, reconocido, pero de una gran brillantez discursiva, Walter Benjamin, que escribió un breve escrito, tesis sobre filosofía de la historia, utiliza, le encantó mucho, se lo compró, lo tuvo permanentemente en su casa hasta que falleció, un cuadro de un pintor suizo, Paul Klee, Klee, disculpad, titulado Angelus Novus. En esta pintura, que es como está hecha en papel sobre madera y hecha con tinta china, o sea, es como un dibujo, este ángel está mirando de frente a nosotros, pero está dándole la espalda al futuro. Y lo que está viendo es el pasado. Y está horrorizado porque lo que ve en el pasado pues son enormes cantidades de destrozos, de conflictos, de problemas, de vejaciones a la naturaleza y al ser humano, de batallas, de guerras, etcétera, etcétera. Y entonces él se pregunta, como nos preguntamos nosotros, ¿cuál es el motivo para que este ángel le dé la espalda al futuro? No sé si queriendo decir que el futuro le horripila si fuese igual que el pasado. ¿Cuál es la razón por la que el futuro nos puede horripilar en función del pasado que hemos vivido? Y él se fija mucho, utiliza la palabra progreso, porque es en esa palabra en la que cuelga las dificultades y problemas con los que los humanos hemos ido tratándonos a nosotros mismos y hemos tratado a la naturaleza. ¿Por qué? Porque el progreso ha estado provocado siglo XVIII, siglo de las luces, la diosa razón, por una razón tecnocientífica que lo que básicamente ha pretendido, y cada vez más hasta llegar al punto actual, y ahora no es que estemos en un punto y aparte, pero hasta el momento actual, porque es lo que tenemos vivido, como una experiencia en la que esa razón tecnocientífica, generadora de verdades aplastantes para sus efectos, véase los totalitarismos, o generadora de experiencias de tipo militar, véanse los efectos en las guerras que permanentemente hemos tenido, y no digamos en la cumbre
de Hiroshima o de Kawasaki, etc. Y también en las experiencias del desarrollo sostenible que en sí mismo parecen, tal y como lo vivimos actualmente, una contradicción. ¿Cómo va a ser sostenible un desarrollo que no se para en ningún tipo de criterio más allá del propio beneficio, consumo, producto, etcétera? Pues de difícil manera. Luego entonces lo que habrá que hacer es plantearse qué tipo de pensamiento tenemos que desarrollar para que las cosas puedan ser de otra forma, o en qué medidas debemos apoyarnos para evitar un progreso no equivocado, porque el progreso o desarrollo que hasta ahora vamos teniendo, bien es verdad que aunque de alguna manera las migajas de la mesa del rico Epulón, algo se va cayendo para los demás desfavorecidos, pero la desfavorecida naturaleza y la desfavorecida grupos humanos de todos los continentes no parece que vaya mucho con ellos. O sea que ese desarrollo repercuta de manera ordenada, legítima, fraternal, derechos humanos, artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos del año 1948, de manera, digamos, razonablemente equitativa, justa y valiosa para una gran mayoría de los seres humanos y para la naturaleza en su conjunto, independientemente o no independientemente, pero sí teniendo en cuenta los aspectos aislados, aunque todos se relacionan, del efecto ozono, del efecto cambio climático y de tantas cosas con las que permanentemente, de una manera o de otra, atacamos la cuna que nos ha dado la vida para que existamos, que es la naturaleza. Y yo creo que todo esto que vengo diciendo, que tiene de alguna manera, no la única razón, pero un elemento simbólico para verlo intuitivamente, que es este mundo de la ilustración, de la diosa razón, de la exaltación del conocimiento y de la ciencia, porque era la realizadora y la justificadora de esos avances científicos, tecnológicos, pues es porque yo entiendo, y aquí está mi aportación más personal, entiendo, que es porque vivimos aprendido desde toda la tradición cultural heleno-occidental, porque los griegos en esto tienen mucha responsabilidad positiva y también una carga de interrogantes para intentar clarificar los procesos. Hemos desarrollado eminentemente una parte de nuestra conciencia, la parte que podemos llamar, yo llamo cognitiva, que es la dimensión de nuestra conciencia en cuanto que seres capaces de conocer. ¿Y por qué esa dimensión es una, y no digo que es compleja o que es completa, sino que es una conciencia simplificada, reducida, si me permiten la expresión, jibarizada? ¿Por qué? Porque el ser humano, todos nosotros, además de que está en la literatura de todos los pensadores, sean filósofos o novelistas o poetas, etcétera, la conciencia, todos nosotros tenemos conciencia de ello, no es meramente un artilugio, no, disculpad, no es meramente un instrumento para conocer, sino que es algo que tiene que ver con otras grandes facetas de la experiencia humana. Yo suelo citar 4. El amor como búsqueda. Los seres humanos, ineludiblemente todos tenemos la tensión psicocultural arraigada en lo profundo de nuestro ser, de querer buscar algunas cosas en la vida. Somos un ser de inquietud, de búsqueda. Indudablemente, enseguida pueden ustedes estar pensando que uno de los aspectos que nos hemos dedicado a buscar a lo largo de toda la vida ha sido el conocimiento. De ahí que haya predominado hasta ahora, es mi tesis, la conciencia cognitiva en las experiencias que los seres humanos hemos ido poniendo a lo largo de la historia.
¿Y cuáles no hemos puesto al mismo nivel que la cognitiva? Pues ni la dimensión estética ni la dimensión ética. Voy a poner un sencillo ejemplo. Imagínense ustedes que alguien explica, no sería una explicación muy errónea o equivocada, entiendo yo, que intentando explicar el holocausto hitleriano, dijese, es que, bueno, no se justifica, pero Hitler creía o entendía o pensaba que la raza aria era la raza más noble, excelsa y elevada que había existido sobre la faz de la Tierra. Y que en consecuencia o paralelamente eso suponía, claro está, que había que eliminar a alguien que no tenía nada que ver con la excelencia de la raza aria. Ese juicio que acabo de hacer, ¿en qué estaría fundamentado? Eminentemente en una funcionalidad de la conciencia de carácter cognitivo. O sea, es algo que piensa, que cree, que opina, que conoce cierto personaje de la tradición cultural alemana que entendía lo que acabo de decir. Pero imagínense ustedes que Hitler, o cualquier otro sujeto importante de la historia en cuanto que fuese desencadenante de algún problema o de algún desagravio a la humanidad potente, que esa persona tuviese al mismo tiempo una luz de conciencia de la bondad o de la belleza. Pues probablemente es mi planteamiento, esa persona que estaba emborrachada de cognitividad, yo pienso, si lo inyecta de valiosidad, de valor, de ideal, de carácter estético o de carácter ético, probablemente habría caído en la cuenta de que eso de que la raza aria era la más noble y elevada del mundo no era para tanto. O sea, de lo que estoy hablando, y este es uno de los puntos cruciales, si es que hay dos, de lo que les intento transmitir durante este ratito, esta tarde, es que todos los problemas que tenemos, en el sentido de reto, de algo que tenemos enfrente que hay que intentar analizar y superar, son porque el sujeto que está haciendo la historia no es el sujeto que hipotéticamente la puede hacer. ¿A qué me refiero? A lo que vengo diciendo, que el ser humano que hasta ahora históricamente hemos colocado sobre la faz de la Tierra no es el ser humano completo y más perfecto que hipotéticamente podemos llegar a plantar sobre la faz de la Tierra, sino que lo que hemos montado es una especie, valga la expresión un poco exagerada de lo que voy a decir ahora, de un mono ilustrado que cree que ha venido a la existencia para generar riqueza científico-técnica que le permita dominar al mundo y a los demás para su beneficio sobre todo, aunque se caigan algunas migajas de la mesa del rico culón al conjunto de los que estén implicados en ello. Esto que estoy diciendo lo decía muy bien precisamente otro filósofo alemán, Nietzsche, que falleció en el año 1900 y que por tanto no vivió las dos guerras mundiales, ni conoció a Stalin, ni conoció a Hitler, ni conoció tantas cosas citables de nuestro mundo del siglo XX y XXI que no nos tienen por qué dejar muy satisfechos. Y él interpreta que lo que ha venido pasando a lo largo de la historia, el ángel de Klee que mira al pasado con cara de espanto, es que ha ocurrido la siguiente frase diagnóstica que Nietzsche coloca sobre la mesa del diálogo. La inteligencia es un instrumento al servicio de los instintos. Nunca ha sido libre. O sea, la conciencia o la inteligencia humana, hasta ahora potenciada predominantemente en el afán de conocer, no ha puesto sobre el tapete de la historia la del ser completo más humano que puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque nos hemos enredado en aquello que más producto valioso puede sacar para algunos. Y es que ciencia, verdad, poder, tecnología, producción y consumo, y algún término más probablemente,
Son términos que están entre sí relacionados, pero que no tienen mucho que ver con el conjunto de las posibilidades de experiencia del ser humano. Curiosamente, en la misma idea de que en el humano ha predominado un instinto racionalizado, o sea, hemos puesto la razón al servicio del instinto, de la seguridad, del control, del poder, etc., es nada menos que del cardenal Ratzinger cuando aún no era papa. En una comunicación de él, que precisamente se titula Communio, decía la siguiente lapidaria frase que me parece perfecta y que es de la misma sintonía que la de Nietzsche. No sé si estarán de alguna manera leído el uno en el otro. El grito de lo irracional es más fuerte que la voz de la razón. Fijaros qué bonito. El grito, lo irracional produce grito. Eso, el grito es más fuerte que la voz de la razón. La razón produce voz. Y en este punto 2 que estaba intentando desarrollar, ¿qué es lo que nos ha venido pasando? Que no hemos dedicado, que no dedicamos el suficiente tiempo, la suficiente inquietud y la suficiente conciencia a potenciar el conjunto de nuestra conciencia compleja. Un ilustrado alemán, bueno, todo va de alemanes esta tarde, espero citarme a mí mismo dentro de un rato y así la cosa queda compensada. Un ilustrado alemán de la segunda mitad del 18, que se deletrea G-E-I-C-H, Geiss, decía que la semilla del continuo ennoblecimiento, qué bonito, la semilla del continuo ennoblecimiento yace profunda e indestructiblemente en todas las almas humanas. Esto es algo que hay que saborear. Esto es algo que hay que meditar. La semilla del continuo ennoblecimiento. Esto es lo del universal del amor. Todos los humanos queremos ennoblecernos, queremos superarnos, queremos mejorarnos, queremos realizar nuestra existencia. ¿Solo conociendo? No. Buscando amor, la verdad, la belleza y la bondad. Repito, ¿qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que nos hemos quedado jibarizados en la potenciación de la razón cognitiva y nos hemos olvidado de potenciar la racionalidad estética y ética, la belleza y la bondad. Ahora me acuerdo de Luis Vives, porque también hay otra frase de él que viene aquí como anilla al dedo y es preciosa. Dice Luis Vives, hay que avivar la fuerza de la razón para que tenga algún poder sobre las potencias del alma. Y un filósofo inglés del siglo XVI llamado Francis Bacon distinguía una cosa muy importante que también es muy relevante para lo que vengo diciendo. Él distinguía entre lo lumínico y lo fructífero, o lo que también nosotros distinguimos muy normalmente, lo instructivo y lo formativo. Cuando alguien nos pregunta qué entendemos por educación, alguien podría decir, educarnos es potenciar nuestra capacidad instructiva y nuestra capacidad formativa. Y por instructivo todos entendemos pues que se trata de aprender lo fructífero, que el Tajo pasa por Toledo, que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, teorema de Pitágoras, y cientos de miles de cosas así. Pero ¿cuánto dedicamos ya en el tiempo escolar, ya en el tiempo familiar, ya en el tiempo sociocultural a formarnos? O sea, a potenciar la conciencia en aquello que es la semilla del continuo ennoblecimiento. Pues cada uno de ustedes se responderá. Yo tengo que decirles que en mi experiencia, el tiempo que me han dedicado a pensar en que tenía que aprender que el Tajo pasa por Toledo, que por supuesto está muy bien, que siga pasando por Toledo. Pero lo que no está bien es que psicoculturalmente, nuestras sociedades caigan en el defecto, porque es una deficiencia, defecto, de no potenciar con igual afán o superior afán
aquello que tiene carácter formativo, aquello que tiene que ver con el hondón de nuestro espíritu, aquello que tiene que ver con el continuo ennoblecimiento que todos nosotros sentimos que yace, como dice Gage, en el fondo de nuestra alma humana. Entonces pasamos al tercer punto y ya no muy pronto, ya no muy tarde terminaré, para que tengamos tal vez algún tiempo de comentario o de diálogo. El tercer punto se trata de plantear qué tipo de sujeto, qué tipo de persona, o sea, de autor y de actor. Autor porque es el narrador de lo que piensa y actor porque es el ejecutor de lo narrado, pensado. ¿Qué sujeto tenemos que poner en el tapete de la historia para que la educación ecológica o la educación ambiental, en todos los ámbitos del ambiente, tantas veces ya reiterado y dicho, el ambiente físico-natural y el ambiente psicoespiritual, qué tipo de sujeto tenemos que colocar sobre el tapete de la historia, de la mesa de la historia, para que podamos dar una respuesta más satisfactoria que la que veía Benjamin en el siglo pasado, de las décadas, ya he dicho, 30, 40 del siglo pasado, cuando él se quedaba asustado de hay que ver lo mucho que decimos que hay que desarrollarnos y hay que ver lo mal que hacemos el desarrollo, porque hay que ver las peripecias que estoy viviendo, diría él, que a él le tocó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Y es que les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes han participado en diálogos más o menos formales o más o menos informales en los que la conversación gira normalmente en torno a este supuesto diálogo? Hay que ver el mundo, lo complicado que está. Y dice el otro, dice, es que todo depende de educación. Y parece que todos los estados y todas las sociedades no se les cae de la boca la palabra educación. Y hasta a muchos políticos últimamente no se les cae de la boca la palabra pedagogía. ¿Y qué pasa? Uno se puede preguntar, ¿no estaremos haciendo algo regular o mal para que tanta educación dicha, o es que no la hacemos realmente, o es que no la hacemos como deberíamos hacerla para que los resultados sean otros? Mi modesta opinión es que no la hacemos como deberíamos hacerla, por lo que acabo de decir, porque en vez de buscar y desarrollar una educación humana que potencie la conciencia compleja de nuestra realidad espiritual, nos dedicamos a potenciar el segmento de nuestra conciencia que presuntamente produce resultados valiosos para el sistema humano que tenemos montado, que gira en torno de la secuencia tantas veces dicha. Razón, conciencia, verdad, poder, producto, consumo, explotación o no, etc. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Serenando el diálogo, clarificando las ideas y teniendo, como decía Federico el jueves pasado, mayor capacidad de diálogo con nuestro propio interior. Ir a la conquista de nuestro interior y saber que lo que tenemos que hacer es intentar potenciar nuestra conciencia. Ya lo he dicho 3 veces y siempre que eso lo he oído, y es la última aportación que les hago, yo me he preguntado, ¿y cuando decimos conciencia, qué queremos decir? Porque una cosa, queridos amigos, que os comento es que muchas veces nuestra conciencia queda jibarizada porque empleamos palabras y luego no nos preguntamos automáticamente a ti mismo o al interlocutor, ¿qué quieres decir con esa palabra? Por ejemplo, siempre que alguien os diga que todo es un problema de educación, automáticamente coger el rábano por las hojas, coger y preguntar, ¿qué quieres decir cuando dices que todo es un problema de educación? ¿A qué aspecto de la educación te refieres? ¿Qué dimensión de la educación quieres potenciar? Porque si quieres potenciar más educación de lo mismo hasta ahora, mucho fructífero, poco lumínico, mucha instrucción, escasa instrucción, formación, escasa formación, no vamos a salir de donde estamos.
que es en una especie de gran socavón en el que para salir a respirar la hipotética posibilidad de una cultura más humana, pues nos parece bastante difícil. Entonces, ¿cuáles son o en qué consiste esa? Como no tenemos PowerPoint, me he animado a hacer este pequeño dibujo que me lo podría haber hecho un nieto estos días de confinamiento que tenemos. La conciencia es el conjunto de ideales, valores y actitudes que tenemos incorporadas en nuestra conciencia. La pregunta es, ¿qué ideales dinamizan mi conducta? Ideal en el sentido de qué es lo que busco que mi experiencia humana lleve a cabo. ¿En qué quiero convertirme mientras voy realizando mi existencia? Es importante caer en la cuenta que la palabra ética, que es lo que significan estas tres variables de la conciencia, ideal, valor y actitud, viene del griego. Y curiosamente, ¿saben ustedes lo que significaba ethos en griego en Homero, de las primeras veces que se utiliza dicho término? Casa, morada. No se empleaba la palabra ethos en un sentido antropológico, se utilizaba en un sentido práctico, operativo. Mi ethos es mi morada, mi casa, pero no la casa o morada espiritual, eso vendrá después, sino la casa o morada física. Es Heráclito el que ya antropologiza el concepto o la palabra y dice ethos anthropo daimon, la casa, la morada para el hombre, para el ser humano, es ethos anthropo daimon, es el espíritu. La casa mía es el espíritu. ¿Y en qué consiste mi espíritu? ¿Y cuál es la razón de ser de nuestra existencia? El que estamos en la vida para hacer nuestra existencia. ¿Y qué es nuestra existencia? El código moral, el código ético, el sentido de mi vida que le voy dando a lo largo de mi existencia. La ética no es una palabra blandengue, una palabra falta de consistencia para los poco atrevidos. La ética es lo más atrevido que podemos hacer con nuestra vida. Tomar conciencia de que existo no para repetir clichés, no para dejarme dominar, no para estar al servicio de lo impuesto, sino para dar razón de mi propia existencia. ¿Y en qué consiste la razón de tu propia existencia? En construir aquello que de luz hay en tu conciencia como un ser de ideales, de valores y de actitudes. Ahí cada uno podría rellenar los ámbitos de las tres variables de la conciencia como quisiera. Yo os digo mis 12 palabras porque cada elemento tiene 4 palabras y con esto, gracias por vuestra atención, terminaremos. Las 4 palabras referidas a los ideales, o sea, aquello en lo que se puede concretar el desarrollo el desarrollo ético de mi conciencia, es en la búsqueda de los ideales del amor, de la verdad, de la belleza y de la bondad. Pero bien entendido como ideales, no como ideología. Disculpadme. Lo de ideal no está aquí puesto como profundo, interesado aspecto que defenderé de manera violenta. No. Ideal está aquí opuesto a una idea como ideología. Puede haber una idea como ideal. La idea como ideología es cuando una idea se enquista, se cierra, se bloquea y se presenta de manera predominante y dominadora. La idea se presenta como ideal cuando es algo que se pone abierta a la conversación y al diálogo con los colegas de la existencia, con las comunidades de vida con las que me voy encontrando a lo largo de la vida. Ideales, amor, verdad, belleza, bondad. Valores. He tomado los 4 que aparecen en el artículo 1 de la Declaración de los Derechos Humanos que antes cité de 1948. Libertad, igualdad, dignidad y fraternidad. Y en las actitudes he tomado 4 que tienen que ver con experiencias muy cotidianas de nuestra vida y que nos ayudan, si las vivimos, a tomar una especie de conducta ética que nos ayude a superar
dificultades, conflictos y problemas. La actitud del respeto, volver a mirar al otro, no cerrarle mi mirada porque algo no me pareció adecuado, compromiso, estar con el otro no epidérmicamente, sino comprometido en la solución y en la convivencia de sus problemas y de sus retos, competencia cooperativa, no competencia competitiva, puedo más que tú, sino competencia cooperativa. Voy a ser competente para poder contigo hacer aquello que nos ayude a convivir mejor. Y por último, responsabilidad. Como no tenía el reloj, no sé el tiempo que he empleado. Ruth, espero haber acertado. Muchas gracias a todos. Disculpad si me parece que en algún momento me he emocionado y he dado alguna voz, y espero que nos hayamos comunicado. Y ahora me gustaría poder tener algo de diálogo, si hay algo que de su parte opinan, preguntan o dicen. Muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias, José Ángel. Y no te has pasado prácticamente nada. Ha sido casi 7 minutos. Clavada y fenomenal. Muchísimas gracias por cederse al tiempo. Y bueno, es el momento de que podáis abrir los micrófonos y podáis intervenir directamente de viva voz si queréis, o a través del chat, si por lo que sea no podéis participar a través del micro. También las personas que estáis en Facebook podéis participar a través del chat y yo le transmitiré pues vuestras preguntas o vuestros comentarios a José Ángel. Así que bueno, os invito a entrar y a comentar. En Facebook hay una pregunta de Carlos que pregunta, la imagen que nos transmite nuestra clase política es la contraria, ¿no? Hombre, Carlos, gracias. Yo no sé si la contraria, sí al menos creo que es la incompleta. O sea, todos los sectores, todos los ámbitos de la experiencia humana están atañidos, son susceptibles de ser analizados desde el paradigma y desde el planteamiento que he dicho. Entonces también los políticos. Efectivamente, aunque es un poco extender tu pregunta, yo tengo conciencia de que, y así lo expreso, de que uno de los males que han ido ocurriendo en la trayectoria política de nuestras sociedades y que ya tuvo su origen famoso, pero no el único, el Maquiavelo, es haber desligado la convivencia o la política de la ética. Entonces, eso para mí es un fracaso total, porque quiere decir que no siempre, pero muchas veces, si se desliga el comportamiento político del comportamiento, de la visión ética de la vida, estamos entrando en un terreno absolutamente peligroso y, a mi modo de ver, indebido. Entendiendo que ética no significa sino esto. ¿Podré decir a lo largo de mi vida que tengo conciencia de que mi existencia tiene algún sentido? Y claro, la respuesta a eso es negativa si tengo que reconocer que mi existencia se va haciendo al albur de intereses no confesables, de conductas no aceptables y de acciones indeseables, por así decirlo. Gracias, Carlos. Eso es lo que entiendo de lo que me dices. Esther pregunta también a través de Facebook si hay algún consejo para despertar la conciencia en los alumnos adolescentes de secundaria. Pues bueno, es una pregunta, Esther. Entiendo, Esther, que lo que habría que hacer en el caso concreto en el que me dices, adolescentes, centro concreto, etcétera, es que el centro escolar, como comunidad educativa, palabra muchas veces dicha pero poco practicada, tomase conciencia discursiva, autor, y activa, actor de eso que me acabas de decir. Claro, si el joven adolescente percibe y vive que en su centro escolar plantear cuestiones que tengan que ver con los ideales, los valores y las actitudes cae de soslayo o no se atiende, pues es difícil que no por ser adolescente, sino porque no tiene ningún arropamiento adecuado, pueda ser aquello iluminante o iluminador o lumínico, como decía. O sea, yo creo que la responsabilidad de que los adolescentes en los centros de enseñanza, que no sé si es el trasfondo de tu pregunta, no me quiero poner en lo peor, no atiendan o no estén muy animosos por lo de los ideales, los valores y las actitudes, es porque básicamente el centro no vive o no se presenta ante los alumnos como una comunidad educativa.
¿Y qué entenderíamos por comunidad educativa? Todos a una, consenso explícito del profesorado, ánimo positivo de buscar ese tipo de educación, etcétera, etcétera. Esther, gracias. Muchas gracias, Esther. No sé si alguien más quiere comentar a través José Ángel, sí, yo tenía una pregunta. Dime, Roberto. Bueno, salvo en estos momentos que estamos parados por el aislamiento, lo cierto es que venimos de una vida como muy acelerada, en la que todo son prisas, ir corriendo de un sitio a otro, sin tiempo pues para pensar, para reflexionar. Podríamos decir que vamos como pollos descabezados, sin parar de hacer cosas. ¿Cómo conseguir esos momentos que nos permitan crecer para adentro, profundizar en esa interioridad de la que estabas comentando antes? Mira, Roberto, gracias por tu pregunta. Lo que más inmediatamente me ha venido a la mente como comentario a lo que me dices es que hace años, no muchos, tuve conocimiento, pero no lo profundicé y no lo busqué más, de que en Inglaterra, en los centros de enseñanza, no sé si desde primaria hasta la universidad, exactamente esos detalles no lo sé, habían decidido el gobierno que fuese obligatorio dedicar 1 hora a la semana a la lectura. Habían abierto ese hueco en el currículum del colegio, de los colegios, para que hubiese una contraprestación educativa a este mundo que decimos de que las prisas, las pantallas y algo más nos impide el desarrollo de la lectura. Pues algo así es lo que creo que habría que hacer. ¿Qué nos impide que cada clase empiece o termine con 6 minutos de silencio? ¿Qué nos impide que cada semana en cada clase en un colegio haya 1/4 de hora o media hora que se llame tiempo dedicado a la meditación? Claro, ya sé que hay palabras como esta de meditación que a más de uno le puede dar un sarpullido, porque dice, este es Ignaciano de Loyola. Pero bueno, es que ese tipo de cosas hay que superarlos, porque también meditan los budistas y creo que nadie les echa en cara que son meditadores. Quiero decirte, Roberto, que yo entiendo que si en lo que he dicho hubiese algún fundamento de valor, que lo he dicho porque creo que lo hay, pasar a la acción no es imposible, es cuestión de creatividad y de plantear estrategias. Ya digo, los ingleses creo que hicieron muy bien con esa hora de lectura a la semana. Nosotros podemos hacer 1/4 de hora o tantas variables que de lo que acabo de decir que pudiese haber para llevar a cabo ese tipo de actividad que nos hemos sugerido en este rato de charla, ¿no? Eso es lo que entiendo, Roberto. Muchas gracias, José Ángel. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, José Ángel, por tus palabras. Y quería preguntarte cómo se puede hacer para conseguir esa competencia cooperativa a nivel social cuando estamos viviendo un mundo cada vez más individualista. Todo nos lleva a que cada uno se las apañe como pueda y tirar para adelante. Entonces esa es mi pregunta. Pregunta complicada y no sé si pero yo no soy gallego, pero te haría otra pregunta. En tu actividad educadora, ¿dónde crees que hay más incidencia para desarrollar lo competitivo? En la naturaleza, en la condición humana o predisposición del niño o del adolescente, o en la dinámica que bombardea al niño y al adolescente desde fuera. En la dinámica que bombardea desde fuera, yo creo. Entonces, de lo que se trata es de hacernos ver a los padres, a los profesores, que el ser competente para ser cooperativo no deja de ser competitivo. Entiéndeme, o sea, ¿qué cosa hay más rica para el conjunto de la sociedad que tener mucha gente esforzada en prepararse bien para ser cooperativo? Lo que pasa es que nos hemos creído, sí, porque yo creo que eso no está ni en la condición humana, ni es necesario para el buen desarrollo de la persona, que solo nos educamos con ganas, o sea, que solo hacemos el esfuerzo de aprender, habría que añadir eminentemente lo fructífero, si
es para ser el mejor y el que más gane o el que más... pero no para ser cooperativo. Sin embargo, si hubiese muchas personas, como, que es nuestro organismo, un mundo de competentes cooperativos, cuando algo se desordena, ese competente se convierte en competitivo. ¿Cuándo salimos perdiendo? Cuando el competitivo amenaza. Entonces, yo me quedaría con esta idea. Si tú misma me reconoces, disculpa, que es más de la dinámica envolvente que no de la propia iniciativa psicodinámica de la persona, dejemos que esa dinámica de la persona vaya fructificando. Y no la queramos paulovianamente o conductistamente alimentar con pequeños estímulos que lo único que hacen es tergiversar la dinámica espiritual de la persona. Porque el conductismo está muy bien para los perros. Que me perdone si estuviese escuchándome algún psicólogo de fuerte tendencia conductista. Pero no es el ser humano el conductista. El ser humano es un ser mucho más abierto, mucho más creativo, etcétera, etcétera. Gracias por tu pregunta. Mucho ánimo. Muchas gracias, María, por la pregunta y gracias, José Ángel. No sé si alguien más quiere intervenir, todavía tenemos unos minutos. Tú no tienes nada que preguntar. Yo agradecer muchísimo la lección, porque confieso que es un tema que a mí se me escapa bastante y siempre me ha picado el gusanillo, así que lo agradezco enormemente. He tomado hasta notas. Así que bueno, pues creo que sí. Adriana, creo que has activado tu micrófono. Sí, sí. Adelante. Me gustaría hacer un comentario, más que una pregunta, es un comentario a raíz de lo que comentó José Ángel y algo que pasa en Inglaterra. Yo este año me encuentro en Inglaterra y tengo 2 adolescentes que van a colegios aquí, ¿no? Y me encantó el sistema educativo aquí, porque fomenta mucho el niño. Lo que quiere el niño, el potencial del niño. Y no es importante lo que el padre quiere para este niño. Mis hijas son adolescentes, ya son mayorcitas, pero mismo así. Y en esa competencia del cooperativismo, es interesante el esquema que tienen aquí, si hay más educadores ahí, porque igual que en las películas de Harry Potter, los colegios tienen casas y los niños con su esfuerzo ganan puntos para su casa. Dentro de un colegio son varios colegios, entonces tú no tienes que ser mejor en matemática. Si tú eres bueno en historia, fenomenal. Tu esfuerzo en historia va a ser bueno para tu casa. Tu mérito es tuyo, pero también es para tu casa. Entonces, ese trabajo, todos trabajan en lo que es bueno, para un bien común. Sí. Y en España, cuando se intenta la educación cooperativa, lo que se hace es, los mejores se bajan la nota. Yeah. Entonces no estimula a que cada uno desarrolle lo que tiene de bueno. Claro. Entonces, sí. Es solo eso, un comentario. No, muy bien. Lo que dices me da pie para decir una cosa que aunque eso no me está en la pregunta, pero ya que tengo la oportunidad de decírselo a 18 personas, lo voy a decir. Una de las cosas que tengo conciencia de que más ayuda a que el sistema escolar no tenga el resultado que tiene en general, ni en España ni en muchos lugares del mundo, es que los centros escolares no somos auténticamente comunidades educativas. Yo no tengo mucho conocimiento del mundo laboral. A mí me pasa lo que algún político, que se dedicó a la enseñanza cuando tenía 22 años y no salió de ahí, con lo cual no he sido ni banquero, ni industrial, ni granjero, ni nada de esto. Pero sí tengo conciencia, o me parece, que en cualquier empresa, aunque sea de 3, pero no digamos si es un poco más mayor, la empresa tiene unos códigos de conducta al unísono, unos códigos de conducta relacionados, unos códigos de conducta en los que unos se apoyan entre sí unos con otros. Yo no conozco un sistema social
de trabajo tan deshilachado, desunido, voluntarista y aislado como el sistema escolar. Dicho un poco en lenguaje cotidiano, a mí me maravilla el resultado que produce la escuela en cuanto a positivo, aunque tenga limitaciones, teniendo en cuenta lo mal desarrollado que se produce. ¿En qué sentido se produce mal desarrollado? En que no tiene ninguna lógica que tratando de una cosa como el desarrollo espiritual de las personas, entren en las clases cada día o cada rato profesores que ni se han hablado, ni se han puesto de acuerdo, ni han comentado qué piensan conseguir, ni han elaborado una estrategia. Yo con esto no estoy queriendo decir que todos los profesores tengan que ser uno. Cada profesor tendrá su personalidad, sus proyectos, su estilo y su desarrollo, pero como comunidad tienen que ser un ensamblado de espíritus que tengan claro qué es lo que quieren conseguir, cómo lo van a conseguir, etcétera, etcétera. Bueno, es un comentario que me he tomado la libertad de hacer, que tiene que ver indirectamente con lo que tú has dicho y que me parece bien o me alegra que tengas una experiencia positiva. Bueno, habrá que decir que nosotros también haremos algo bien, aunque en este punto a lo mejor hacemos algo bien en otro punto que no tiene que ver con la actitud cooperativa, ¿no? Pero a lo mejor hacemos algo bien en el valor de la igualdad. Aunque claro, todo debe de estar recompensado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José Ángel. A ti. Bueno, si no tenemos más intervenciones ni más preguntas, vamos a dar por terminada esta sesión. Muchísimas gracias por estar aquí, tanto a las personas en Facebook como a quienes se han unido a través de Zoom. Tenemos varios agradecimientos a través del chat de Mónica, que dice que tenemos que estudiar para adquirir conocimientos, no para competir individualmente, que es lo que se fomenta, competir, ganar, ser mejor que el compañero, etc. Perdona, Ruth. Sí. A la amiga, después de lo de esta tarde, no para adquirir conocimientos, para elevar y potenciar la conciencia. Uno de cuyos aspectos de la conciencia, discúlpame, es el conocimiento. Para potenciar la conciencia, uno de cuyos aspectos es el conocimiento, pero no solo el conocimiento. Bueno, ya discúlpame, no debo hacer esto. No, en lo que has hablado ha aparecido una pregunta más a través de Facebook que te transmito. Nos dice Esther, también una reflexión, aporta, que está de acuerdo con la desconexión expuesta. No puede estar no sé qué palabra es esta, Esther. Creo que ha habido aquí una errata al escribir. Determinada, ¿no? Determinada, vinculada, esta desconexión de la comunidad educativa. Ya sabía yo, Esther, que esto que estaba comentando a ti te iba... No, tú eres muy cooperativa, Esther, pero era mi opinión que tengo que decirte por ser, digamos, por amor a la parte de mi conciencia que tiene que ver con la verdad, que no la tengo documentada científicamente, ni por encuestas, ni por diálogos, ni por nada. Pero yo he sido docente 40 años en diferentes ámbitos del sistema escolar, la enseñanza media y la universidad. Y tengo que decirte que en mi experiencia ha predominado la libertad de cátedra, que me parece muy bien, la libertad de todo tipo de movimientos, más que la conciencia de que somos un grupo de agentes psicoculturales para ayudar al desarrollo del otro. Y el otro lo que necesita es ver coherencia, claridad y precisión en aquello que se pretende conseguir. Sí, Esther comenta que la palabra que era ilegible era premeditada, que sí está premeditada esta desconexión de la comunidad educativa. Pues yo creo que no, vamos, no lo sé, yo creo que no es premeditada, Esther. Creo que es una tradición, no sé si decir histórica, no sé si también decir que es probablemente más cómodo eso que entrar en complicaciones de otro tipo, y en todo caso no deja de ser la expresión de una opinión mía, que tiene su punto de posible debate, que no está mal, y el debate siempre es enriquecedor siempre que nos escuchemos y tranquilamente oigamos la palabra de cada uno de los interlocutores, como tú y yo estamos haciendo en este caso. Gracias, Esther. Pues con esto, entonces, bueno, Esther contesta que está premeditada la desconexión, pues no se articulan cauces de comunicación.
puede ser, sí. Sí. Y con esta reflexión damos por terminada esta sesión ahora sí. Muchísimas gracias muchísimas gracias a por todos, estar ahí. A todos, me ha encantado la experiencia y espero que dentro de algún mes, aunque no haya confinamiento, claro está, poner, si Federico y el grupo lo considera oportuno, este tipo de actividad que me ha parecido extraordinariamente agradable y bonita. Porque alimenta lo de verdadero, lo de bondadoso, lo de bello y lo de amoroso. Pues esperemos que así sea. Aprovecho para comentaros que, bueno, tendréis la grabación por si queréis revisar todo lo que nos ha comentado José Ángel en nuestro canal de YouTube y también aquí en Facebook. Y simplemente comentaros que la semana que viene, el jueves de la semana que viene, tenemos otra intervención que se va a llamar El papel de la naturaleza en el confinamiento de la pandemia y su desescalada. Para lo que contaremos con Miguel y Elisa Herrero Uceda. Así que os esperamos nuevamente el jueves que viene a las 6:30 por las mismas vías, a través de Zoom y a través de Facebook. Y quien quiera puede aplaudir en este momento. Así que espero vuestros aplausos. Adelante. Gracias. Muchas gracias, José Ángel. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Pues gracias a todos y salud y hasta el jueves que viene. Adiós. Adiós. Adiós.